Nuestra invitada de hoy es Clara Panela, candidata del partido paneuropeo Volt. Clara estudió Relaciones Internacionales y Diplomacia en la Universidad de Leiden. Ha trabajado en la Embajada de México en Países Bajos y en el think tank Globsec, con sede en Eslovaquia. Tras su vuelta a España, Clara decidió dedicarse a la política y en diciembre del año 2002 fue elegida vocal de la Junta Directiva de Volt España. A día de hoy, Clara encabeza la lista de este partido para las elecciones europeas de este año. Volt es el primer movimiento pan-europeo progresista y su creación surgió tras el anuncio del Brexit en el año 2017 y a día de hoy cuenta con más de 30.000 miembros en todo el mundo. En las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 obtuvo el 0,15% de los votos y este 9 de junio se vuelve a presentar con Clara Panela como candidata por el partido en España. Bienvenida, Clara Divergente, es un verdadero placer tenerte aquí hoy con nosotras en nuestro podcast. En primer lugar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y lo primero que me gustaría preguntarte directamente es ¿cómo entiende Volt la Unión Europea? Bueno, muchísimas gracias por invitarme, el placer es mío, absolutamente. Pues mira, la Unión Europea nació como un proyecto de paz, ¿no? De construcción de la paz a través de la integración económica. Y eso es algo que realmente se ha mantenido en el tiempo, ha sido uno de los grandes éxitos de la Unión Europea. Pero lo que hemos visto es que con el tiempo ha ido evolucionando hacia una unión más política, además de económica, y nosotros como la entendemos es que está todavía en ese proceso, está en proceso de lo que puede llegar a ser la Unión Europea, y es una unión verdaderamente política, económica, pero también social. Entonces nosotros, por ejemplo, una de las cosas que queremos ver en Volt es un futuro en el que vivas donde vivas dentro de la Unión Europea, tengas los mismos derechos, las mismas libertades y la misma calidad de vida. ¿Cómo se vive desde dentro estar tan cerca de las elecciones europeas, porque nos quedan muy pocos días? ¿Y cómo te sientes tú como candidata al encontrarte justamente en esta fecha, acercándote ya al 9 de junio? Pues es muy emocionante, muy emocionante, porque sobre todo por la respuesta que estamos recibiendo de la ciudadanía, que es algo estupendo, porque realmente Volt era un partido muy poco conocido hasta ahora, sobre todo en España, y entonces todas esas conversaciones que estamos teniendo con las personas, todos esos mensajes que nos llegan, realmente nos llenan de muchísima ilusión. Y luego sí que estamos recibiendo muchísima más atención también por parte de los medios, estamos recibiendo invitaciones a debates que vemos que otros partidos pequeños o que están empezando no están teniendo tanta visibilidad como nosotros. Y realmente eso te hace entender que realmente es necesario un mensaje ya no solo europeísta, ¿no? Pero también europeo, el tener una visión diferente a largo plazo, más pragmática. Entonces es muy emocionante ver que está teniendo esa recepción. Y luego, por otra parte, estoy deseando que llegue el 10 de junio para poder juntarme con el resto de eurodiputados de Volt, porque eso es algo que además poca gente entiende, y es que votar a Volt, no, o sea, si sacamos un escaño, no va a ser un eurodiputado solitario en el Parlamento Europeo, sino que se junta al resto de eurodiputados de Volt que vienen de otros países. Y es algo muy emocionante el saber que cuando tú estás votando a Volt en España, contribuyes a un movimiento mucho más grande y que tiene mucha más fuerza dentro del Parlamento Europeo. Si fueses elegida, ¿a qué grupo político irías? Pues es una buena pregunta, porque en 2019, cuando obtuvimos nuestro primer escaño por Alemania, nuestro eurodiputado Damien Bosdelager negoció tanto con los Verdes como con Renew. Y la membresía fue la que decidió finalmente unirse a los Verdes. Lo que pasa es que hace un año una eurodiputada del D66 holandés se pasó a Volt, estando ella en el grupo de Renew, de los liberales, con lo cual ahora se da la situación en que tenemos un eurodiputado en cada grupo, que es una situación bastante especial. En cuanto acaben las elecciones, lo que vamos a hacer es volver, o sea, estamos negociando con ambos grupos y volveremos a elegir en qué grupo ir. Entonces todavía no lo sabemos porque al final Volt tiene ese alma progresista, liberal, pero también extremadamente ecologista. Entonces lo más probable es que volvamos a estar con los verdes, pero no es seguro al 100%. Ahora vamos a adentrarnos en dos de los temas que más toca de lleno a la juventud. En primer lugar, vamos a hablar de desempleo. Actualmente la cifra de paro en el conjunto de la Unión Europea es del 6,5%. Obviamente aquí en España este porcentaje sube muchísimo, porque Grecia y España son líderes en esta lista. Entonces, ¿qué medidas proponéis desde Volt para hacer frente a este gran reto del desempleo?
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que la Unión Europea tiene capacidades limitadas en lo que se refiere a hacer frente al reto estructural que supone el desempleo juvenil en España. Y esto es importante tener en cuenta, ¿no? Porque las competencias tanto en materia laboral como en materia de derechos sociales son competencia exclusiva de los gobiernos nacionales. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces exigimos cosas a la Unión Europea que realmente la Unión Europea no puede hacer, lo que genera muchísima frustración y una distancia aún más grande entre la ciudadanía y la Unión Europea, como si no fuese ya suficientemente grande. Dicho esto, no quiere decir que la Unión Europea no pueda hacer absolutamente nada para mejorar la situación económica de los jóvenes. Y nosotros proponemos 3 cosas principales. Una de ellas es triplicar la inversión en innovación y desarrollo. Creemos que en la Unión Europea estamos muy a la cola en lo que se refiere a innovación y desarrollo respecto a otras potencias mundiales. Entonces, este es uno de los grandes retos y deberes a cumplir. Y sobre todo que esa innovación vaya destinada también a programas que luchen contra el cambio climático, que contribuyan a la transición digital, entre otras cosas, ¿no? Por otro lado, también proponemos la creación de infraestructura, sobre todo en todo lo que se refiere, por ejemplo, a una infraestructura más sostenible, más ecológica, como puede ser nuevas energías, como las renovables, o el ferrocarril, que es una de las tareas pendientes, porque al final más inversión también significa más empleo. Y por último, y es un tema que a mí me gusta mucho, y es el tema del emprendimiento juvenil. En España los jóvenes en general no emprenden y no es porque no quieran, es porque no tienen ese colchón económico que les permita asumir el riesgo que supone emprender. Y ahí la Unión Europea sí que puede jugar un rol muy importante, precisamente creando ese colchón que te permita asumir ese riesgo, ¿no? Y crear tu empresa y crear, por tanto, empleo. Ligado al desempleo, el otro gran reto es el tema de la vivienda. Ya sabemos que aquí en España es muy complicado que un joven se pueda emancipar antes de los 30 años. ¿Cómo se podría solucionar esta problemática para que la vivienda sea mucho más accesible para los jóvenes desde Volt? O sea, ¿cuáles son vuestras propuestas? ¿Sabes lo que es interesante de este tema? Que tú lo has planteado desde el punto de vista, ¿no?, de los jóvenes españoles, que efectivamente es nuestro gran reto, porque ahora mismo no hay quien se vaya a vivir solo, pero ya no, ha dejado de ser un reto nacional o local, es un reto europeo. Europeo, sí. Porque es verdad que la crisis de la vivienda está siendo por todas las grandes capitales, pero ya no solo por las capitales, por todas las ciudades de Europa. Y como es un problema europeo, también deberíamos encontrar soluciones europeas. Y nosotros lo que proponemos ahí siempre, desde Volt siempre hablamos de compartir las mejores prácticas. Y en este sentido, ¿cuáles son las mejores prácticas? Las que vienen de Viena. Entonces, el modelo vienés de la vivienda lo que ha hecho es invertir muchísimo en vivienda pública, sobre todo en las zonas más tensionadas, y esto es algo que puede financiar la Unión Europea, es lo que proponemos nosotros, y luego crear esa vivienda social integrada en la ciudad, y al mismo tiempo tener un control de la renta, o sea, acabar con la especulación en materia de vivienda, porque si no, ni los jóvenes ni los menos jóvenes vamos a poder emanciparnos nunca. Aparte del desempleo y la vivienda, ¿cuáles dirías que son los principales retos a los que se enfrenta la juventud europea actualmente y cuáles son las principales propuestas de Volt en estas elecciones tan importantes? Para mí el gran reto al que nos enfrentamos como juventud, pero también las próximas generaciones, es el tema del cambio climático. Es una urgencia a la que no estamos dando respuesta porque no estamos teniendo representantes políticos que estén a la altura, que tengan la ambición y el compromiso necesarios para realmente hacer frente a esto. Y lo peor de todo es que a partir del 9 de junio podemos ir incluso hacia atrás en todo lo que hemos conseguido en esta materia si el Parlamento Europeo tiene un incremento de la extrema derecha como se está previendo, ¿no? Nosotros desde Volt, que somos un partido muy ecologista, proponemos, voy a decir 3 cosas principales. Tenemos un programa muy extenso, hay muchas propuestas, pero voy a decir 3. Una de ellas es el tema de la infraestructura, es el invertir en el ferrocarril. Tenemos que hacer que viajar en tren sea una opción más rápida, pero sobre todo mucho más accesible de lo que es ahora mismo. Por otra parte, tenemos que descarbonizar de manera urgente el sector energético, entonces poder depender completamente de las renovables y acabar con todos los combustibles fósiles. Y aquí, por ejemplo, sí que planteamos la opción de seguir usando la energía nuclear en este proceso.
Y por último, lo que queremos es una mayor inversión en innovación, innovación y desarrollo, porque sí que creemos que tenemos que invertir muchísimo más en la creación de un empleo verde, que va de la mano también de una educación para crear esas competencias para que los jóvenes, pero también los que ya no son tan jóvenes, puedan realmente entrar en ese mercado laboral emergente y que debe potenciarse muchísimo más. Bueno, nos estamos acercando al final de este episodio. Y siempre nos gusta terminar con un mensaje para nuestros oyentes, nuestros jóvenes divergentes. Así que, en primer lugar, ¿por qué es importante que la juventud vote en estas elecciones el 9 de junio y cuál es el mensaje que les quieres transmitir? Que el sistema se cambia desde dentro. ¿Y por qué digo esto? Se habla mucho ahora de la desafección política de los jóvenes, ¿no? Que no es tan total. O sea, los jóvenes no es que ya no estén interesados en política, están participando en política de una manera diferente, a través del activismo, a través del asociacionismo, pero no en la política tradicional. ¿Por qué? Somos la primera generación que va a vivir peor que sus padres, y eso es una realidad. Y entonces, cuando tienes esa situación y los representantes políticos no están priorizando tus problemas y tus necesidades, tu conclusión, ya sea lógica o ilógica, es que el sistema falla, ¿no? Y como el sistema falla, yo no participo de él. Claro, esto conlleva un riesgo muy grande, y es que nuestros representantes a partir del 9 de junio no representen a la juventud. Entonces ahí se pierde democracia. Nosotros ahí lo que proponemos es, lo primero, dejar de acordarnos de los jóvenes cada 5 años, que eso es algo que es muy sencillo, ¿no? Vamos a acordarnos de los jóvenes para que voten en las elecciones. No. Vamos a crear espacios para que los jóvenes participen ya no solo en las elecciones, sino a través de todo el ciclo legislativo. Entonces ahí proponemos la creación de asambleas ciudadanas para que los jóvenes puedan ser consultados a través del ciclo legislativo. Crear comisiones que aseguren que todas las propuestas legislativas tengan en cuenta a la juventud, ¿no? Como un tema transversal, igual que lo es la igualdad de género. Y por último, y quizás la más importante o la que a mí más me importa, es que los partidos políticos realmente se comprometan con crear espacios para los jóvenes. Nosotros en Volt conscientemente elegimos no tener unas juventudes para que las juventudes no quedaran relegadas a un segundo plano e incluir a un joven, ¿no?, en el número 33 de la lista, porque así ya tengo a un joven en la lista. No. Vamos a incluir a los jóvenes en la toma de decisiones también dentro del propio partido, que marquen el rumbo también de hacia dónde tienen que ir los partidos, y luego vamos a ponerlos en la lista en sitios donde puedan salir elegidos, porque los jóvenes no tienen que ser escuchados, tienen que hablar a la mesa con el resto, tomar decisiones. Así que, jóvenes, por favor, participad este 9 de junio, porque el sistema lo podemos cambiar nosotros. Por último, Clara, estamos dando 1 minuto de oro a todos nuestros invitados e invitadas y nos gustaría que nos contases, o mejor dicho, mira, esta es tu cámara, cuéntales a los jóvenes por qué tienen que votar a Volt de cara a las elecciones europeas. Pues Volt es el único partido que plantea una reforma integral de la Unión Europea. Somos muy europeístas, como creo que ya habréis escuchado, pero también somos eurocríticos. Y vemos que la Unión Europea no está siendo capaz de hacer frente a los retos que estamos viviendo como jóvenes, como no tan jóvenes, ya sea el cambio climático, ya sea la competitividad, la economía, etc. Entonces, para eso lo que necesitamos es muchísima más unión. Tenemos que seguir en ese proceso de integración europea, y el partido que está defendiendo esto y que realmente está trabajando para hacer que la Unión Europea sea efectiva y sea eficiente y que funcione para toda la ciudadanía es Volt. Así que este 9 de junio, vota Volt. Muchas gracias, Clara. Ha sido un verdadero placer tenerte hoy como invitada y nosotras nos vemos en el próximo episodio. No os lo perdáis.